Muy bien, muy buenos días. Mi nombre es Inmaculada Zamora, Inma Zamora, y soy la secretaria general de la Fundación Internacional Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, la FIAP, es un placer para mí introducir este panel, introducirlo y presentarlo y moderarlo. Tenemos poco público, pero les doy la bienvenida a todos. Sabemos que tenemos mucho público virtual y que esta sesión va a ser grabada y que la gente podrá escucharla más adelante. Y contamos realmente con unos panelistas de lujo de varios países latinoamericanos. Disculpamos que se incorporará un poco más tarde, por también retrasos de agenda, el director de la Agencia Española de Cooperación Internacional, Anton Leis, pero contamos con Felipe Petit-Laurent, jefe de la Unidad de Desarrollo Regional de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administración del SUBDERE de Chile. Contamos con William Linares, director de Descentralización y Desarrollo Regional del Departamento Nacional de Planificación de aquí de Colombia. Magnus Lilleström, que estará virtualmente, no sé si hemos podido ya conectar, espero que conectemos pronto para que lo podamos escuchar virtualmente, que es experto en gobierno local de la SKL Internacional en Suecia. Domingo Matías, viceministro, bienvenido, de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional del Ministerio de Planificación y Desarrollo MEPI de República Dominicana. Y Filipe Teles, que también estará virtualmente, prorector de la Universidad de Aveiro, Portugal. Este panel está organizado por Eurosocial, un programa europeo de cooperación con América Latina, regional para toda América Latina, para la cohesión social, que implementa, que ejecuta FIAP, la institución que represento, en consorcio con otros países europeos. Quiero ser breve en la introducción, pero permítanme presentarles en 2 pinceladas esta institución, la FIAP, porque creo que para los funcionarios públicos tiene mucho interés lo que nosotros hacemos. La FIAP es una fundación pública española dedicada principalmente a la cooperación técnica, pero con una especificidad muy concreta. Hace cooperación técnica entre administraciones, o sea, moviliza el saber hacer de las administraciones y de los funcionarios públicos en la cooperación internacional para los países socios. Y estamos de celebración porque esta cooperación técnica pública, este Public Sector Expertise que se llama en Europa, ha sido reconocido por el Consejo de Europa como muy efectivo, importante y útil en la cooperación internacional. Esta cooperación entre iguales, entre pares, este intercambio de conocimientos y experiencias entre las administraciones públicas para contarse las buenas prácticas, para incluir elementos en las reformas de otras políticas públicas y de otras instituciones públicas es muy efectivo, se lo puedo garantizar. Nosotros promovemos esas alianzas interinstitucionales entre administraciones para el aprendizaje entre iguales y convertimos a los funcionarios públicos en cooperantes internacionales que comparten sus experiencias con sus pares, con sus iguales de otros países. Tengo que destacar que la FIAP gestiona proyectos europeos de la Unión Europea. Somos españoles, somos europeos y gestionamos proyectos europeos y, en particular, implementamos y lideramos prácticamente todos los proyectos regionales de la Unión Europea en América Latina, entre ellos Eurosocial, el programa que hoy es protagonista y que es un programa muy innovador y en su enfoque, ¿no? Y en la modalidad que hace, porque acompaña reformas de políticas, está muy orientado a la mejora de la cohesión social, o sea, de la reducción de las desigualdades y de fortalecer la conexión entre el Estado y la ciudadanía. Y lo hace con un abordaje multidimensional, porque reconocemos la complejidad del mundo que vivimos, la complejidad de las problemáticas que abordamos. El ciudadano no piensa por sectores, piensa en su vida en términos generales. Entonces, intentamos hacer acciones que sean multidimensionales y que ataquen problemáticas. En este mundo también necesitamos una buena gobernanza y en esa nueva gobernanza los territorios deben tener un rol clave, porque son la administración, es un lugar común, pero es la administración más cercana al ciudadano la que puede responder de forma más ágil, más rápida y la que articula las políticas públicas de los distintos niveles de gobierno. Seguramente va a ser la punta de lanza frente a los nuevos desafíos que se plantean en esta fase de recuperación y de reconstrucción. El tema de este panel
de alguna manera nos permitiría intercambiar ideas y soluciones sobre fórmulas, en este caso a través del asociacionismo, la asociatividad territorial, que es de lo que se trata el panel, de las distintas experiencias de asociatividad territorial, que puedan ayudar a mejorar la descentralización, la regionalización y a potenciar el desarrollo territorial en la fase de recuperación en la que estamos, para al final intentar lo que se consigue, que esa descentralización y esa territorialización funcione para atender mejor a los ciudadanos. Bien, y desde la FIAP, como actor relevante, apuntálamos, como decía, el valor de conocimiento y experiencia que acumulan las administraciones públicas que están aquí con nosotros, ¿no? Comenzamos este panel, les pido cierta agilidad en las presentaciones porque vamos ya con retraso. Y antes de empezar con el primer panelista, quiero reconocer y quiero sacarnos a todos lo que se llama la tarjeta roja, porque, como verán ustedes, y pasó lo mismo en el panel ayer, lo reconoció el secretario general del CLAD, no están presentes todavía virtualmente, pero todos nuestros panelistas son varones, menos yo misma. Y nosotros en FIAB llevamos muy a gala ser no solo paritarios, sino más que paritarios. Somos 60-40 de mujeres. En el equipo directivo somos 60-40 de mujeres y en la alta dirección somos todas mujeres. Entonces, esto me causa muchísima pena. Así que tengo que reconocerlo y procuramos siempre que no pase esto, ¿no? De hecho, contamos con hombres, y yo se lo paso a ustedes para que alguno de ustedes recoja el guante, que nos dicen no sin mujeres. Si no hay mujeres, yo no participo en los paneles. Así que ahí les dejo ese reto. Bien, empezamos con... Como no están conectados nuestros panelistas virtuales, vamos a empezar entonces con los que están presentes en este momento. Y quería ir haciéndoles unas preguntas para que vayamos reflexionando sobre diferentes temas. Filipe Teles, prorector de la Universidad de Aveiro, Portugal. ¿Lo tenemos con nosotros? No, tampoco. Bueno, pues empezamos por Felipe Petit-Laurent. ¿Están listos los ponentes? Ah, perfecto. Entonces, bueno, si no les importa, empezamos con la gente de Zoom. Magnus Lidström, que es nuestro experto en gobierno local. Magnus, Europa acumula experiencia muy rica y diversa, con fallos a veces hermosos y con éxitos a veces problemáticos, pero que pueden ser una buena fuente de inspiración. Tenemos la suerte de contar con esta experiencia sueca y quería preguntarte sobre las precondiciones necesarias para una fructífera cooperación municipal y qué se podría hacer desde el Poder Ejecutivo y Legislativo para facilitar estas cooperaciones. Entonces, Magnus, ¿cómo funciona la cooperación intermunicipal en Suecia y cuáles han sido los factores de éxito? Adelante. Bueno, espero que me están oyendo. Como yo trabajo en proyectos de cooperación, implementando los proyectos de la Asociación Sueca de Municipios y Regiones, quisiera empezar con la asociatividad a nivel nacional, es decir, la Asociación Nacional de Gobiernos Subnacionales. Nuestra asociación, pues como en cada país, sirve es una cooperación que sirve para defender los intereses de los municipios, claramente, frente a los gobiernos, el gobierno nacional y la Unión Europea, pero también funciona como una asociación de empleadores, es decir, nuestra asociación une a todos los municipios en sus negocios sobre condiciones y sueldos, salarios de los empleados de los municipios. También presta servicios a sus miembros para mejorar los servicios municipales y tiene algunas empresas que también venden servicios a los miembros. Por ejemplo, una compañía que trabaja en adquisiciones públicas y lo hace de una forma conjunta para mejorar las condiciones. Tenemos también una empresa que vende servicios de e-governance, e-gobernanza. Pero a nivel, si hablamos de cooperación entre vecinos,
tenemos dos formas, por decirlo así, tradicionales de asociatividad. Primero, la posibilidad de dos o más municipios de formar un comité temático conjunto. Es decir, se usa la capacidad conjunta para prestar servicios a todos los municipios integrantes. Yo tengo personalmente la experiencia de estar en un comité conjunto de precisamente adquisiciones públicas y de este modo logramos pues mejores precios y condiciones en nuestras compras. También hay la posibilidad de formar una estructura aún más formal, que es, se podría llamar de una asociación municipal, que es justamente una asociación en una temática, puede ser desechos o agua potable o saneamiento, algo así, que tiene su consejo, que tiene su comité ejecutivo y que tiene su administración. Por el momento tenemos en un país de 2.090 municipios, 175 ejemplos de tales asociaciones. Y si hablamos de comités conjuntos, el número es 160, es decir, que todos los municipios sí toman parte en alguna forma de cooperación intermunicipal tradicional. Además, hay la posibilidad de entrar en convenios entre municipios. Esto se ha usado en muchísimas formas, pero la legalidad de este tipo de asociatividad no ha sido completamente clara. Y hace 4 años el gobierno propuso que los municipios ahora deben tener un derecho de entrar en convenios, un derecho generalizado de entrar en convenios con otros municipios sin tener que pensar en reglas de adquisición, por ejemplo. Además, tenemos en Suecia 350 empresas municipales conjuntas. Eso es muy común en áreas técnicas, que se forma una empresa y que más de dos municipios son socios de la empresa. Y venden, pues esta empresa vende los servicios a los municipios o en casos como en recolección de desechos, lo venden directamente a ciudadanos. Además, pues es posible que un municipio compra servicios directamente de otro municipio. Mi municipio a 60 kilómetros de Estocolmo, compramos todo el agua potable de Estocolmo. Y nosotros hemos hecho la inversión de la tubería, es decir, que es una cooperación realmente de largo plazo, pero no es algo formalizado en la legislación, es un convenio entre dos municipios o entre nuestro municipio y la empresa de Estocolmo. Pero me estaba preguntando sobre las precondiciones y lo que veo, tanto en Suecia como en otros países donde trabajamos, es que es importantísimo que haya reglas claras de cualquier tipo de cooperación, cualquier tipo de asociatividad, que se sabe cómo se hace para tomar decisiones, cuáles son las reglas de quién paga qué se hace si se termina la cooperación. Además, vemos que en las áreas más técnicas, por decirlo así, es importantísimo que estas estructuras de cooperación también tienen acceso a créditos para poder hacer las inversiones. Y hay, yo diría, también en esta receta un ingrediente mágico. Y es algo que no se puede, no se puede cocinar sin este ingrediente. Y es la confianza mutua entre los políticos de los
municipios integrantes y entre los gerentes. Que haya este nivel de confianza, que se sabe que se puede seguir en una relación fructífera y no hay alguien que trata de engañar al otro. Es una confianza que hasta tiene que ser institucionalizada, que sobrevive los cambios de políticos elegidos y que sobrevive los cambios entre los gerentes. Y como saben, pues confianza, algunas veces, y Felipe lo sabe muy bien, en términos más científicos se habla de capital social, ¿no? Y justamente el nivel de este capital es importantísimo para una fructífera cooperación entre municipios. Gracias. Muchísimas gracias, Malmström. Sencillo y muy to the point. Nos ha dado unas recomendaciones que nunca hay una bala de plata, pero la confianza es una de ellas. Paso la palabra le voy a pasar la palabra al representante portugués, que justamente Portugal ha tenido una experiencia reciente de asociacionismo intermunicipal y Portugal es un país muy centralizado. Entonces, me gustaría preguntarle a Felipe que si las asociaciones intermunicipales pueden ser un elemento de descentralización y qué recomendaciones sobre ese proceso nos podría dar de la experiencia portuguesa. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Me gustaría mucho regresar a Bogotá, pero no ha sido posible. Entonces, le hablo desde Portugal sobre la cooperación entre municipios y cómo la veo como un elemento eficiente de descentralización, un aliado a descentralización. Es una mirada de alguien que trabaja sobre el tema de asociatividad territorial desde hace muchos años con muchas compañeras de Portugal y de tantos otros países europeos. Creo que podríamos tener mismo un panel más representativo, pero es así. Empiezo con una idea bien clara. La gobernanza territorial presenta muchos desafíos. La naturaleza y la velocidad del cambio en países que ahora enfrentan condiciones sustancialmente diferentes de las de hace algunas décadas requieren un sistema local de gobierno diferente, una forma de gobernar que ayude a dar respuesta a los retos actuales. Y las discusiones sobre los beneficios y las economías de escala en la organización territorial se remontan hace muchos años. Y una corriente de reformas que se ha desarrollado en toda Europa y Portugal muy recientemente durante las últimas décadas se ha relacionado precisamente con cooperación intermunicipal. Hay clara evidencia de que las decisiones colectivas tienden a beneficiarse de una coordinación a mayor escala y se tiende a valorar las ventajas intrínsecas de la organización asociadas a un llamado eficiencia de políticas públicas como resultado del tamaño de los territorios y los recursos que cubren. En Portugal, en la práctica, los mecanismos disponibles para la cooperación son muchos. Pueden adoptar diversas formas, desde acuerdos informales y no vinculantes, como el mero intercambio de información entre municipios, desde también asociaciones voluntarias entre municipios con misiones, áreas de políticas muy específicas, hasta formas, y de esas hablamos más recientemente, formas de colaboración jurídicamente vinculantes, con creación de estructuras organizativas autónomas, aquello que aquí llamamos comunidades intermunicipales. Son hoy 23 en un país con 308 municipios. La cooperación intermunicipal implica de manera muy simple que dos o más municipios trabajen en conjunto. Eso es muy simple de explicar, pero creo que esas dos diferencias son muy importantes. Puede trabajar de dos formas, de carácter voluntario, cuando los municipios tienen la libertad de establecer acuerdos de cooperación, y eso es muy importante, pero también de carácter obligatorio, cuando los países optan por determinar esa adopción de una estrategia como mecanismo de gobernanza de escala o como estrategia, y a mí me parece muy bien, de descentralización, como ha sido el caso portugués en Portugal. La cooperación intermunicipal se entiende aquí como una forma de reparto de gasto, lo cual es una de las ventajas de los instrumentos de gobernanza de nivel
supramunicipal, así de los municipios. El resulta de las expectativas de economías de escala con prestación de servicios conjuntos y el reparto de costos asociados a estos. Es también la posibilidad de trabajar conjuntamente en estrategias de desarrollo territorial, en políticas públicas comunes, en las más diferentes áreas, en el caso portugués, educación, energía, movilidad, salud, turismo. Y en el caso de los servicios públicos con alto coeficiente de capital, residuos, agua, energía, las economías son muy evidentes, muy claras. Sin embargo, la cooperación no se ha dado sin costos ni problemas. Lo primero es el resultado de la creación de otro nivel de responsabilidad y competencia, lo que puede incidir en un aumento de costos administrativos, de monitoreo, de toma de decisiones. Una de las prácticas más comunes en Europa, como en Portugal, resulta de tener estas entidades administradas por representantes designados por los propios municipios. Y se ha hecho blanco también una de las críticas más comunes, la déficit democrático de estos acuerdos. Entonces hay que tener eso en cuenta. Pero más sólidas alianzas horizontales generan una más grande capacidad para movilizar y coordinar recursos, no hay dudas sobre eso. Es importante considerar algunos aspectos, algunas ideas, el alcance de la cooperación, la capacidad de asumir la complejidad, evitando la fragmentación de temas entre áreas de políticas especializadas. Un segundo tema, la eficiencia. La legitimidad de los acuerdos cooperativos depende de la capacidad de actuar de los actores. Eso significa que es necesario que los miembros, los municipios, tengan capacidad para hacer ese trabajo de cooperación. También la naturaleza de las estructuras creadas, las instituciones nuevas. Las autoridades locales involucradas pueden elegir entre una red flexible de políticas de una forma más voluntaria o más institucionalizada, más integrada, implica existencia de una organización permanente que incorpore las actividades que anteriormente estaban a cargo de los municipios. Pero hay una amplia posibilidad de implementar la cooperación y, claro, una dimensión importante también la democracia. Con frecuencia los beneficios que se obtienen para explotar las economías de escala encuentran su contrapeso al confrontarse con cuestiones de legitimidad. Entonces, como forma de hablar de lo que sabemos y lo que recomendamos, es que, primero, la cooperación municipal tiene mejores posibilidades de éxito y de sostenibilidad cuando logra integrar municipios que comparten características similares. Eso es importante. Los territorios, como llamamos funcionales, son determinantes para la implementación exitosa de políticas públicas descentralizadas. Descentralizar para arreglos cooperativos, acuerdos cooperativos de territorios que no tienen identidades comunes o práctica de colaboración o que no hablan entre sí, no es exitoso. También el éxito de los procesos cooperativos está relacionado con la capacidad de los municipios y con la flexibilidad de los acuerdos cooperativos para lograr una creación conjunta y coproducción efectiva de políticas públicas. Las reformas de descentralización requieren la inclusión de oportunidades también para el rediseño, la reorganización, la libertad de asociación entre estructuras de gobernanza subnacional a través de múltiples formas de cooperación. Pero fundamental, y aquí voy a repetir un poco que Marc nos dice, fundamental es tener reglas claras para la cooperación. Otra idea es que es de vital importancia la asignación clara de responsabilidades entre los niveles de gobierno, así como una relación objetiva entre los gobiernos subnacionales, municipios, comunidades intermunicipales, regiones, provincias, administración central. Todos esos niveles, depende de los países, tienen que tener una asignación clara de responsabilidades. Una implementación exitosa también de una estrategia de descentralización requiere un fuerte proceso de capacitación. Se relaciona con ello el fortalecimiento de la capacidad institucional, administrativa, técnica, así como algo que muchos gobiernos más centralizados olvidan, la compensación necesaria en términos de recursos financieros. Es también necesario o esencial un equilibrio entre la autonomía subnacional y regulación central, con el fin de asegurar que los beneficios de una descentralización con cooperación eviten disparidades regionales y diferencias entre regiones o municipios.
muy significativos. Para terminar, los municipios y sus acuerdos intermunicipales deben ser vistos como aliados estratégicos, como decía en el inicio, en la descentralización eficiente, sirviendo como el lugar institucional de coordinación de políticas territorializadas con roles relevantes en cuanto a la definición y seguimiento de las inversiones. Es importante construir e implementar una estrategia de fortalecimiento de capacidad, transfiriendo conocimientos y aprendizajes de otras experiencias locales, particularmente con base en procesos de intercambio y de conocimiento entre pares. Eso es muy, muy importante, ¿no? La aprendizaje partillada entre pares, entre municipios, entre acuerdos cooperativos es muy eficaz. Debe hacerse también seguimiento y monitoreo y evaluación de los acuerdos. No hay ningún, ahora sí para terminar, no hay ningún cambio que resulte solo de la retórica. Lo que estamos haciendo aquí, o lo que estoy haciendo es explicar una experiencia y aprendizajes de muchos casos en Europa. Y eso es retórica. Y no hay retórica que se vuelva en práctica cuando no se les atribuyen los instrumentos, los medios y la responsabilidad. El legislador necesita ayuda, pero esto solo sucederá cuando sea capaz de reconocer la importancia del poder local y no solo el lugar del poder. Muchas gracias. Muchas gracias, Filip. Entre tantísimas cosas interesantes no quiero resaltar ninguna, pero sí que nos vuelve a insistir sobre la importancia de unas reglas claras en el asociacionismo territorial. Con lo cual, sí, lo mismo que nos decía Magnus, ¿no? También, con lo cual hay algo que se repite allí que merece la pena resaltar. Bien, tenemos con nosotros, como decía Philippe Petit-Laurent. Este panel ha sido promovido por la Red Latinoamericana de Políticas Públicas de Desarrollo Regional. Y Chile, a través del Subdere, que dirige Felipe, tiene ahora la presidencia. Y yo le quería preguntar que cómo una red de este tipo, una red que apoya programas como Eurosocial o que apoyan otros programas o los propios gobiernos, está contribuyendo a mejorar las capacidades para promover el asociacionismo territorial a nivel regional. Muy buen día a todas y todos. Primero agradecer a nombre del Gobierno de Chile, nuestra subsecretaria, acá comentarle a nuestra moderadora que efectivamente era ella quien debía venir. Lamentablemente tuvo un problema de salud y no pudo estar. Estando cierto que no voy a estar tal vez a la altura de nuestra subsecretaria, trataré de responder de la mejor manera a la pregunta hecha. Como bien decía, Chile es parte y es miembro, y hoy día tiene el honor de presidir la Red Latinoamericana de Políticas Públicas. Pero es importante en esta reflexión que voy a hacer dar cuenta que nuestro país, producto de la ley 21.074 del año 2018, recién este año hemos tenido la elección de gobernadores regionales electos, por primera vez en la historia de nuestro país. Y la ley 21.073 y 74 lo que definió fue la elección de gobernadores, es decir, para que se entienda como los presidentes regionales o de departamentos, y aparte generó la creación de nuevas estructuras de estos gobiernos regionales, definiendo tal vez dos cuestiones que son esenciales. Uno, que las políticas públicas que se desarrollen en las regiones son lideradas y definidas por los propios gobiernos regionales. Y dos, la creación de una estructura como las divisiones de fomento e industria, desarrollo social humano e infraestructura y transporte, más las de planificación, administración y finanzas, que son más de soporte. Digo esto porque nuestra incorporación en la red, desde que esta existe ya desde el año 2013 en adelante, también ha tenido que ver con poder ir conociendo la experiencia de países en Latinoamérica, que sus procesos de descentralización son anteriores y tienen aciertos y otras cosas que no le han funcionado tan bien. Así, en esta red que participa Colombia, Argentina, Perú, Uruguay, Brasil, Bolivia, Ecuador, Paraguay, México, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Panamá, y que tenemos el honor que se nos suma
República Dominicana, lo que busca es efectivamente ser un espacio de encuentro para poder conocer aprendizajes y poder ir compartiendo los mismos en pos de tener procesos de desarrollo en cada uno de los países en un marco de cada vez territorios más descentralizados, pero que se desafían sobre todo con la articulación no solo interregional o entre territorios, sino también el desafío entre articulación interinstitucional en los distintos niveles, nacionales, subnacionales, ya sea regionales o locales, en el caso de nuestro país. Tenemos dos grandes líneas de acción. Una es analizar las temáticas actuales y emergentes de interés para los integrantes de la red y puesto realización de asesorías y eventos para la discusión e intercambio. Hay que decir que de manera sistemática la red ha venido desarrollando encuentros, partiendo por Costa Rica, México, en Bruselas también. Este año, producto de la pandemia, lo hizo de manera virtual Chile. Y una de las más valoradas y que ha tenido también el apoyo de la Unión Europea en el marco del trabajo que hemos venido desarrollando en nuestro país es efectivamente esta nueva estructura que los países están teniendo, generar programas, por ejemplo, para recuperación del COVID, las industrias o del sector económico que se haya visto más afectado producto de la pandemia, en un macro territorio, desafiando a los nuevos gobiernos regionales y su nueva estructura para definir en conjunto cuáles esos rubros que se han visto más afectados, un plan de trabajo con ellos y generar ciertas... ¿Por qué digo esto? Porque esta experiencia que es pequeñita nos llevó a desarrollar y diseñar una propuesta bajo el que busca generar herramientas y claves para potenciar la asociatividad territorial como forma de abordar los nuevos desafíos de desarrollo regional y local. Esta es una primera etapa donde buscamos analizar y promover el trabajo colaborativo entre entidades territoriales de América Latina, con fin de garantizar un desarrollo y ordenamiento territorial más coordinado y coherente con las necesidades territoriales. Algunos de los productos que buscaremos lograr es generar una caja de herramientas que permita relevar la utilidad del asociativismo como forma de abordar en conjunto los crecientes y cada vez más complejos desafíos del desarrollo territorial, mejorar las capacidades de organismos públicos ligados a esto y promover, por supuesto, el aprendizaje horizontal de aspectos a considerar para lograr procesos asociativos útiles. Hay un elemento que en particular en Chile nos parece muy relevante sobre esto que acabo de decir, y es que de qué manera las herramientas de planificación en los distintos niveles son consistentes con las inversiones que se desarrollan en los territorios. En ocasiones tenemos documentos que han llevado mucho tiempo y trabajo levantarlos, pero que no necesariamente hacen el match con la inversión que territorialmente se va generando. Ahora, para hacer lo que acabo de decir, por supuesto que necesitamos apoyo y asesoría de expertos o grupo de expertos locales e internacionales para que aporten en estos análisis requeridos, así como también capacitar de manera potente a los integrantes y miembros de esta red para, de esta manera, tener un acompañamiento permanente, ya que los niveles de descentralización y, por lo tanto, de articulación difieren en sus distintas formas de organización en cada uno de los países. Buscamos, por lo tanto, proveer de plataformas, apoyar la realización de espacios de socialización de diferentes productos y análisis que se vayan desarrollando, mesas de trabajo, sesiones con estos expertos y, por supuesto, muy importante, el apoyo metodológico para llevar adelante este trabajo. Buscamos también desarrollar encuentros virtuales y presenciales donde participen los distintos integrantes de los distintos niveles también de la red. Hay que entender que en los trabajos que la red va desarrollando involucra y compromete a los niveles subnacionales en cada uno de los países. Brevemente, algunos de los productos y resultados que esperamos. Por supuesto, tener un buen diagnóstico que defina el marco conceptual en materia de asociatividad territorial en cada uno de los países, buenas prácticas,
un análisis técnico de los marcos de competencias de las entidades territoriales entre los diferentes países, un análisis técnico de la representación de las mujeres en los cargos de poder a niveles territoriales de los países miembros, así como las iniciativas que incidan en la reducción de las desigualdades de género existentes, con el fin de identificar la necesidad de impulsar esto desde la política y estrategia de asociatividad territorial. Ya lo dije, una caja de herramientas y, por supuesto, la capacitación de equipo. Estoy yendo lo más rápido que puedo. Me lo indicaron de entrada. Una posible segunda etapa que estamos visualizando es, por supuesto, un ejercicio de aplicación de alguna de las iniciativas que se propongan con las recomendaciones de fortalecimiento y promoción del asociativismo. Idealmente desarrollando a lo menos 4 pilotos en algunos de los países donde se identifique una mayor relevancia de su implementación. Por supuesto que esto de manera permanente va a incluir el intercambio de experiencias con casos específicos que, por ejemplo, nos pueda entregar los países de la Unión Europea, que está teniendo desde Eurosocial un apoyo permanente al trabajo que hemos venido desarrollando. Algunas reflexiones finales. A partir del trabajo de la red, creemos que es posible tratar diversos temas actuales y emergentes relacionados con el desarrollo territorial, extrayendo lecciones concretas para mejorar las políticas para cada país que las implementa. El asociativismo territorial estamos convencidos que representa una oportunidad para complementar recursos y capacidades para abordar los crecientes y complejos problemas y oportunidades del desarrollo, pero requiere de capacidades institucionales que es necesario potenciar. La consolidación y proyección de esta instancia de cooperación es un objetivo central, para lo cual la profundización del apoyo técnico y financiero de organismos internacionales como la Unión Europea resultan imprescindibles. Por último, creemos también que, dada la realidad post-pandemia, se hace necesaria tal vez una pregunta que es permanente, pero que es original, y que es discutir cuál es la propuesta de desarrollo que cada uno de los países quiere tener, digamos. Esta cuestión que acabo de decir, que parece simple, no es baladí. El COVID ha planteado, la pandemia, poner en discusión cuáles son las apuestas de desarrollo de cada uno de los países y de los territorios. Son distintas, son complementarias, pero que debiesen ser fortalecidas y generar sinergia no solo de manera interna en cada uno de los países, sino que en este caso de toda América Latina y Europa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Felipe. Esa última pregunta que has cuestionado me parece que da para otro congreso. No creo que podamos, pero vamos, no es baladí, en efecto. El jefe de la unidad de Subdere nos ha hablado de redes. Y, como decíamos, estos programas regionales, Eurosocial y otros que gestionamos en FIAP, se basan mucho en esas redes interinstitucionales, redes de administraciones homogéneas, iguales, de la misma, homólogas, del mismo nombre, que comparten entre ellos, que comparten todo lo que conocen, lo que saben, pero no son redes institucionales para hacer relaciones institucionales, son redes de avanzar, son redes de creatividad, de promover la creatividad en las discusiones, pero para luego buscar soluciones a lo mejor comunes a retos que son muy compartidos, o retos que son globales, pero para implementarlos también y para seguir la implementación a nivel nacional de los acuerdos que se toman regionalmente. Son instrumentos muy útiles para la cooperación entre iguales, para la cooperación entre pares de la que estábamos hablando. Bien, República Dominicana, como nos han dicho también, está explorando o seguramente va a formar parte también de esta red de desarrollo regional de América Latina. Y creo que en este foro se está dando el primer contacto. Por eso tenemos la suerte de contar con el viceministro Domingo Matías, al que le quiero preguntar que cómo ha operado el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública en República Dominicana. ¿En qué medida la participación social territorial contribuye a mejorar la calidad de la inversión pública? Adelante. Muchas gracias a Eurosocial, a la FIA. Agradecer al ministro administrativo Darío Castillo, que se encuentra acá con nosotros y que ha sido parte del CLAP por muchos años. En República Dominicana nosotros hemos tenido
muchos avances instrumentales, no así avance estratégico que puedan conducir a mejorar la calidad de vida. Y cuando decimos avances instrumentales es porque tenemos muchas leyes, mucho marco jurídico, pero eso no ha aterrizado históricamente en mejorar calidad de vida. Tenemos la ley de municipio, una ley con unos contenidos que fortalecen profundamente la democracia desde el territorio. Tenemos la ley de planificación e inversión pública que establece un conjunto de instrumentos de participación, de diseño de las políticas públicas. Tenemos la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es el marco general. Tenemos los ODS ya como compromiso internacional. Tenemos todas las políticas definidas. No obstante, el desafío es que esa política se conviertan en bienestar de la gente. Y en eso anda el actual gobierno, en planificar desde abajo hacia arriba. Y la territorialización de la política pública es colocar cada centavo, cada peso donde vive la gente y que sea la gente la que indique dónde debe destinarse el presupuesto público, porque el presupuesto es de la gente que paga el presupuesto y por lo tanto debe volver a la gente. Es una concepción clara que hay en el gobierno dominicano, en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Existe una fuerte voluntad política, que es necesaria, la voluntad política para que podamos alcanzar objetivos en una velocidad mucho más amplia. El dinero se debe sembrar donde está la gente. Y el territorio es una construcción social. El territorio es más que una construcción biofísica. El territorio lo hace la gente. Lo puede hacer la gente en la economía, en la dinámica sociales, cultural. La planificación desde abajo hacia arriba y la experiencia que estamos desarrollando se están realizando a través de unos 3 niveles de Consejo de Desarrollo. El Consejo Municipal, el Consejo Provincial y el Consejo Regional, que son los instrumentos de articulación del gobierno central, el gobierno local, la sociedad civil y los sectores productivos. Nosotros hemos logrado constituir los 31 consejos de desarrollo provinciales en apenas unos 4 meses, unos 66. República Dominicana hay 31 provincias y las 31 provincias cuentan con consejos de desarrollo. Tenemos 158 municipios y hemos constituido 66 consejos de desarrollo municipal. Y tenemos la figura de la provincia, de la región, para lo cual existe un gran desafío y es la necesidad de que se pueda disponer de un marco jurídico de regiones únicas, porque cada ministerio tiene un esquema de regionalización y no hay posibilidad que esa planificación desde el nivel local, provincial, hacia el regional pueda diseñarse de modo racional. Hemos avanzado nosotros en la consolidación de las demandas desde el municipio hacia la provincia y desde la provincia hacia el presupuesto nacional. Cuando decimos que hemos avanzado es porque ya tenemos experiencia de prioridades que han sido definidas por los propios consejos de desarrollo y han sido insertadas en el presupuesto nacional. Con esto buscamos darle coherencia territorial al bienestar. Las grandes inversiones históricamente se han concentrado en el área metropolitana, se han concentrado en las ciudades intermedias y nosotros estamos
promoviendo que la cohesión territorial, la cohesión social, abarque todos los municipios de República Dominicana. Sabemos las limitaciones presupuestarias que hay, pero también estamos convencidos que cuando hay participación democrática, los recursos utilizados, los recursos invertidos, adquieren un carácter de mayor eficiencia. La territorialización de la política pública para el gobierno es la toma de decisiones desde el territorio, desde la calle, desde el barrio, desde el municipio, desde la provincia, desde la región, mediante ese sistema de planificación donde la gente es la que debe de plantear, y que eso es plantear los problemas y que eso esté articulado con los instrumentos nacionales. Tenemos desafío, es necesario ampliar el proceso de descentralización. República Dominicana es de los países con más alto índice de centralización. Y es de los países donde los gobiernos locales tienen menos competencias y atribuciones para servicios, para el desarrollo económico. Y ahora mismo se está discutiendo una ley de reforma municipal para dar más competencia, pero también más recursos. Retomar la modificación de la ley de planificación e inversión pública para dar más sustento a la participación social. Es necesario fortalecer la visión que tiene el ministro, los ministerios, los directores en relación a la importancia que tiene el municipio. Porque lo que vivimos en la capital no visibilizamos el territorio más allá de la capital. Y es necesario romper con esa concepción centralista de la administración pública. También es necesario fortalecer la sociedad civil en su comprensión de la participación en los procesos de planificación, y el gobierno hace inversión para fortalecer la sociedad civil como contrapeso social en su visión por la transparencia en el manejo de los fondos públicos. República Dominicana está en un buen momento ahora en relación al combate a la corrupción, donde hay decenas de funcionarios del pasado gobierno y del actual gobierno en la cárcel. Y eso manda un mensaje de confianza en el gobierno y en la participación social. Quisiera terminar diciendo que sin voluntad política es difícil que los procesos de descentralización avancen. Es difícil que la democracia avance. Es difícil que la transparencia avance. Es difícil que seamos más eficientes. Y es más difícil que seamos más eficaces en la administración pública. El gobierno tiene el compromiso de construir poder ciudadano y está establecido en el programa de gobierno, y la territorialización de la política pública, de planificar desde abajo hacia arriba, es parte de la construcción de ese poder ciudadano. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, viceministro. Y terminamos no terminamos, todavía tenemos bastante, pero vamos a terminar las presentaciones con el anfitrión de este panel, que es José Linares, director de descentralización del DNP, del Departamento de Planificación de aquí. Yo le diría al señor Linares que una de las consecuencias de la geografía colombiana, así como de su historia como país muy centralista, es la difícil integración territorial y la existencia de economías internas fragmentadas y a veces poco comunicadas. ¿De qué manera la asociatividad puede ser utilizada como estrategia de integración regional? Inmaculada, pues muchísimas gracias a todos mis compañeros de panel. Muchas gracias por la invitación. Lo primero, pues digamos, es una pregunta bastante, diría yo, compleja de resolver, pues porque estamos tratando
problemas muy complejos desde el desarrollo productivo, la asociatividad, el ordenamiento y demás, pero yo empezaría diciendo varios puntos. Lo primero, para muchos de los asistentes que probablemente no conocen el desarrollo constitucional y normativo colombiano, la Constitución, nuestra Constitución, la Carta Política de 1991, digamos que es un gran paso en pro de la descentralización, digamos que crea e instaura un modelo descentralizado en tres grandes frentes, uno administrativo, fiscal y político. Digamos, en estos 30 años que tiene nuestra Constitución política, alrededor de la asociatividad han pasado varias cosas. Lo primero, hoy digamos que, y yo me atrevería a afirmar que tenemos los desarrollos normativos, leyes, decretos y demás que intentan promover la asociatividad, y hoy nuestro balance es que han proliferado una serie de esquemas asociativos territoriales de diversa índole, asociaciones de municipios, áreas metropolitanas, regiones administrativas, y en general, digamos, hoy tenemos alrededor de 80 esquemas asociativos. Sin embargo, tenemos esquemas asociativos de diversas índoles y nuestro propósito, digamos, y desde el gobierno nacional estamos muy comprometidos con promover la asociatividad. ¿Pero por qué queremos promover la asociatividad? Digamos, esa es una de las grandes preguntas que también quisiéramos que quedara en este foro, es porque creemos que hay problemas que trascienden las fronteras político-administrativas y que creo que para todos los que estamos en este panel es como uno de nuestros marcos de acción. Y en ese sentido hay problemáticas que requieren la acción conjunta de varios entes territoriales. Les voy a poner ejemplos. En Colombia, por ejemplo, la provisión de servicios públicos y particularmente alguna provisión de temas de acueducto, son mucho más eficientes pensarlos de manera en subregiones funcionales, son más eficientes, digamos, dada la geografía que tenemos en Colombia, donde tenemos cuencas en diferentes puntos y que organizar mucho mejor el territorio colombiano, y si la asociatividad nos permite, vamos a tener una mejor provisión de servicios públicos. En ese sentido, uno de los frentes por los que queremos mover la asociatividad. Otro de los frentes es que, vamos a poner otro ejemplo, temas de transporte movilidad. Hoy en el país estamos avanzando en toda una lógica de transporte intermodal y nuestros esquemas asociativos en Colombia, varios, digamos, han evidenciado como uno de sus grandes problemas la conectividad vial. Y esto han sido problemas que, si se dan cuenta, trascienden esas fronteras, que tiene mucho más sentido, es mucho más eficiente pensarlo de manera asociativa entre varios departamentos o varios municipios, como está constituido en nuestro país. Pero bueno, digamos, tratando de condensar un poco lo que he dicho anteriormente, queremos promover la asociatividad que de cara al desarrollo productivo nos permite resolver fallas de coordinación, y ahí estamos nosotros, que tiene toda la relevancia la asociatividad y una agenda de actividad para resolver las fallas de coordinación que se presentan alrededor del desarrollo productivo. Como esa FIBE nos permite generar economía para la de bienes y servicios, que al final el objetivo último, el objetivo primordial de la descentralización. Hemos de trazar un país para la provisión de servicios públicos, bienes y servicios públicos. En ese sentido, creemos que la asociatividad nos ayuda a resolver estas fallas de coordinación, y en ese sentido, desde el gobierno hemos venido moviendo una serie de herramientas para avanzar en ese. Primero, y muy importante para comentarles, dentro del Plan Nacional de Desarrollo hemos apostado por repensar e incorporar las subregiones funcionales dentro de toda la planeación del desarrollo. ¿Qué es eso de las subregionales? Como lo decía Felipe, hemos tratado de hacer un ejercicio muy detallado de cuáles son las funcionalidades que comparten todos los municipios de Colombia, funcionalidades de tipo económico, por ejemplo, actividades productivas, actividades de uno o varios territorios,
y puede ser uno de los ejes de la sociedad. Otro, por ejemplo, si ustedes piensan la conmutación laboral, cada día es más importante, no sé, por ejemplo, los conocen, por ejemplo, Bogotá tiene un municipio que es muy cercano a Soacha, que casi que está con Bogotá, y vemos que las relaciones laborales sí que son permanentes y es un motivo para ver actividad, por ejemplo, en el caso más mínimo entre Bogotá y Soacha, que es muy de tipo laboral económico. También hay otras dinámicas, por ejemplo, las sociales, educativas, personas salen de un municipio a estudiar a otro municipio o van a adquirir o a la prestación de servicios de salud a otro municipio. Tenemos otras funcionalidades, por ejemplo, ambientales. Hoy muchos municipios comparten cuencas o áreas protegidas o ríos, bueno, de cualquier tipo de condiciones ambientales son compartidos por varios municipios. Entonces, en ese sentido, hemos creado hemos elaborado un análisis de 101 regiones funcionales en Colombia y pues nuestro enfoque desde el año 2018 ha sido promover estas subregiones funcionales para, digamos, decirle a los mandatarios locales, ustedes asociarse, revisen esta herramienta que les permite identificar cuáles son esas relaciones que comparten y que les permite definir realmente unas mejores apuestas para la asociatividad. En ese sentido hemos dispuesto algo que se llama el kit de asociatividad territorial para guiar a todos los mandatarios locales en ese proceso de cómo me asocio, a qué figura de las muchas que tenemos de asociatividad debería apostarle yo. Y en ese sentido, digamos, ese ha sido nuestro principal foco de trabajo, pensar los territorios e incorporar este concepto de subregiones funcionales dentro de la planeación del desarrollo. Lo segundo, el celular le suena. Bueno, lo tercero, en esa línea, nosotros quisiéramos complementar un poco la pregunta con dos cosas que creo que ha sido un poco quedado de tiempo. Pero lo siguiente es, si bien en los últimos 30 años hemos hecho los desarrollos para que proliferen asociaciones de diferentes entes territoriales en el país, lo que creemos hoy es que nuestro principal reto, y el principal reto que tiene Colombia hoy, es avanzar hacia tener más información de cuáles fueron los objetivos y cuáles son esas apuestas estratégicas que dieron origen a estos 80 esquemas asociativos territoriales. Y es algo que tenemos que confesar como gobierno. No tenemos toda la información que quisiéramos alrededor de los esquemas asociativos territoriales que tenemos, y nuestro principal reto en este momento es avanzar hacia consolidar la información y acabamos de crear con un decreto que se expidió recientemente, el decreto 1033 de 2021, un registro de esquemas asociativos territoriales. Y la idea es empezar a avanzar hacia mejorar la calidad de la información que tenemos, pero más importante que eso, es entender cuál es el hecho interjurisdiccional al que le está apostando todos estos esquemas asociativos territoriales de cara a tener una oferta de fortalecimiento de capacidades alrededor de estos hechos que han identificado los diferentes esquemas asociativos territoriales. Finalmente, digamos que ya para concluir, ¿por qué creemos que sí es importante la asociatividad para promover el desarrollo productivo? Yo creo que cuando uno piensa en competitividad es todo, ¿no? Competitividad es educación, competitividad es tener mejores instituciones a nivel local, competitividad es tener mejores procesos de investigación y desarrollo, competitividad es tener unos mejores indicadores de mercado laboral, de educación de la fuerza de trabajo, y en ese sentido creemos que la asociatividad nos permite priorizar proyectos, priorizar iniciativas que sean emblemáticas, transversales a todos estos territoriales que se están asociando y que de una u otra forma van a repercutir en mejores condiciones de competitividad. Entonces, yo sí creo que la asociatividad
ayuda a fortalecer las economías locales, creemos que, pues, y esa es la apuesta de Planeación Nacional, pero es una agenda de largo plazo, y yo creo que cualquiera que le apueste a la asociatividad debe entender que es una agenda de largo plazo que requiere, uno, tener herramientas para fortalecer capacidades y ayudar, digamos, y transferir lo que significa la asociatividad en Colombia. Yo quisiera acá también, resaltando de los aprendizajes que hemos tenido en Colombia, muchos de nuestros entes territoriales han tenido una mala concepción de lo que es asociarse. Entonces, muchos han creído que asociarse implica acceder a nuevas fuentes de recursos. Y bajo esa concepción, digamos, creemos que muchos esquemas asociativos han pensado, asociémonos porque vamos a acceder a nuevas fuentes de recursos. Y yo creo que hoy nuestra línea también en el proceso de fortalecimiento es acompañar a definir esos hechos interjurisdiccionales y básicamente articular, entre otras, las fuentes de financiación que ya hoy se tienen para lograr una mejor provisión de servicios. Otro de los grandes aprendizajes que hemos tenido es que no basta con los desarrollos normativos para promover la asociatividad territorial en Colombia. Es necesario avanzar hacia un esquema de incentivos. En ese sentido, nosotros desde Planeación Nacional y desde el Gobierno Nacional, con la recién aprobada Ley de Regalías, lo que hemos hecho es permitir que los esquemas asociativos territoriales en Colombia puedan presentar proyectos a una de las bolsas de desarrollo territorial que crea la nueva Ley de Regalías. En ese sentido, para concluir, yo sí creo que más allá de los desarrollos normativos, hay que dejar que los esquemas asociativos, digamos, tengan una ruta de consolidación y en otro momento ya debemos iniciar una ruta más de incentivar la asociatividad de la mano de revisar cuáles son las capacidades y qué tanto realmente la asociatividad sí mejora las condiciones de desarrollo, que yo creo que es una pregunta que todos tenemos al final. Digamos que todos hemos venido hablando de que la asociatividad es buena, que queremos asociatividad, pero creo que un reto que tenemos en América Latina es mejorar los procesos de seguimiento y los esquemas de seguimiento y evaluación a la asociatividad. Hoy, digamos, yo sí creo que todos estamos todavía muy lejos de poder concluir que la asociatividad ha tenido un impacto específico porque nuestros sistemas de evaluación y hemos hecho esa revisión en general en América Latina, todavía están, digamos, son muy débiles y son insuficientes para poder ser mucho más concluyentes con los beneficios que trae la asociatividad. Entonces, de esa manera, Inmaculada, yo concluiría diciéndote, sí creemos que la asociatividad permite mayor integración y priorizar y en general impactar de manera positiva a las economías locales, pero es un proceso que requiere, uno, tiempo para para permitirlo madurar, digamos, es un proceso que va a tomar años. En Colombia llevamos 30 años con nuestra agenda de descentralización y de manera paralela pensando la asociatividad, y yo creo que hoy, después de este camino recorrido, lo único que nos aparecen son nuevos retos para la asociatividad territorial. Entonces, sí, esa sería mi conclusión. Es un proceso de largo plazo, pero indiscutiblemente en Colombia creemos que sí es una ruta para lograr conectar economías tradicionalmente alejadas de los centros productivos. Eso sería. Muchas gracias, Inmaculada. Bien, muchas gracias por recordarnos y por reforzar muchas ideas que han salido ya, pero muy ordenadas, ¿no? De por qué el asociacionismo es bueno para mejorar los servicios, para mejorar el desarrollo productivo, para la movilidad, en fin, muy interesante. Y también los retos que tiene. Antes de continuar, que nos quedan todavía algunas actas, vamos a dar la palabra a un agente de seguridad que quiere decir un minuto, quiere trasladarles alguna cuestión sobre el setup, supongo. Buenas tardes para todos. Bienvenidos a Colombia, bienvenidos a Bogotá y bienvenidos a nuestra Escuela Superior de Administración Pública, ESAD. Estamos contentos de que esté acá visitándonos. Pertenezco a la Brigada de Emergencia
y queremos hacer unas recomendaciones. La primera, por favor, no dejar sus elementos personales en las sillas. Cuando ustedes se desplacen por cualquier situación, por favor, la llevan consigo. Segundo, recordarles que seguimos en pandemia. Por tal razón, por favor, utilizar siempre los tapabocas. Las medidas de distanciamiento, demasiado importantes. Y la última, el lavado de manos de forma continua. De verdad, muchas gracias por venir a nuestra escuela y sean todos bienvenidos. Buen día. Bueno, muchísimas gracias. Me he acordado a mí misma directamente que tenía mis pertenencias lejos de mí. Bueno, tenemos la suerte de que ha conseguido alcanzarnos. Cuidado con el asiento, sí que es un trato. El director de la Agencia Española de Cooperación Internacional, la ECID, que todos ustedes conocen, que es la institución de cooperación española que diseña y canaliza la Ley Oficial del Desarrollo de España. Tiene una larga experiencia en el impulso de entidades supramunicipales en el marco del Fondo de Cooperación para el Agua y Saneamiento, y este fondo es un instrumento que tiene como principal objetivo asegurar el acceso al agua potable y saneamiento a las poblaciones más vulnerables de países de América Latina y el Caribe. Yo quería preguntarle al director, Antón Leis, con la óptica de un actor de cooperación, ¿cómo funcionan las entidades supermunicipales? Sí, muchas gracias. Bueno, disculpen antes de nada el retraso. ¿Ah, sí? Disculpen antes de nada el retraso. He estado participando en el acto del 5º aniversario del Aro de Paz en Colombia, Sistema Integral, que es un acto que se ha prolongado bastante en el tiempo, un acto muy emotivo y muy importante, pero nos ha costado salir también porque estaba la caravana del presidente Duque y, en fin, llegamos tarde. Muchas gracias a todos, gracias al CLAD por la invitación, gracias IMA por la organización de este evento y por contar con nosotros. Yo voy a ser muy breve, creo que estamos ya por encima de la hora de este panel para compartir algunas reflexiones sobre la experiencia de nuestro Fondo de Cooperación en Agua y Saneamiento, que como muchos de ustedes ven, en algunos casos probablemente hayan sido beneficiarios o colaboradores de algunos de los proyectos en los que hemos trabajado. Tenemos más de 80 intervenciones en 18 países de América Latina y una gran experiencia en la colaboración con entidades locales y con el asociacionismo también de los municipios a través de mancomunidades. Quería únicamente resaltar, digamos, 3 o 4 mensajes a partir de esta experiencia. En primer lugar, las claves que en estos años de experiencia de la ECID consideramos que son como los claves del éxito de estos instrumentos de cooperación en el ámbito de agua y saneamiento, en particular a través de las mancomunidades. Y luego plantearles a lo mejor algunas cuestiones más de largo plazo. Por nuestra parte, lo que consideramos como los 3 elementos claves para el éxito de las mancomunidades en el ámbito de la prestación de servicios de agua y saneamiento son, en primer lugar, la claridad de los objetivos de estas estructuras. Cuando trabajamos con mancomunidades hemos visto en nuestra experiencia que cuando los objetivos de las mancomunidades están claros y están claramente definidos y además en muchos casos van no solo no se centran únicamente en la coordinación administrativa, sino muchas veces en la prestación conjunta de los servicios, es donde hay mayores posibilidades de éxito. Y, por lo tanto, cuando se produce no solo esa coordinación, sino realmente la prestación conjunta de los servicios, ¿no? En segundo lugar, muy importante, el impulso político que exista por parte de las mancomunidades, impulso político que muchas veces tiene que reflejarse en mecanismos de financiación claros,
para esas mancomunidades. Nos hemos encontrado también en algunos proyectos, algunas intervenciones donde ese impulso político no existía y eso muchas veces ha redundado o ha desembocado en dificultades en la implementación de los proyectos. Y es muy importante, como decía, la cuestión relacionada con la voluntad política, la cuestión de la financiación, ¿no? A través de la cuota correspondiente de la estructura mancomunada. Muchas veces, en ausencia de esa voluntad política, de prestación de servicios a través de mancomunidades y de financiación, pues se producen disfuncionalidades luego en la prestación del servicio. Y en tercer lugar, la tercera clave un poco del éxito de estas intervenciones es la propia autonomía que se da a la mancomunidad en la toma de decisiones. Los ayuntamientos o los municipios muchas veces o en algunos casos acaban viendo a las mancomunidades como entidades que los sustituyen, cuando en realidad lo importante es que las vean como socios y como instrumentos y que las doten de la necesaria autonomía para la prestación de estos servicios. Nosotros hemos apostado desde la cooperación española por estos proyectos de agua y saneamiento a través de mecanismos de asociacionismo entre municipios, de mancomunidades en estos casos, porque pensamos, y esa es un poco la nota un poco de cara a futuro, pensamos que ofrece ventajas claras, ¿no? En un contexto, como saben, de financiación de los ODS, en el que, bueno, de financiación, en fin, de implementación de los ODS, sabe que estamos en la década para la acción, nos quedan menos de 10 años para lograr los objetivos de desarrollo sostenible y, en particular, para llevar el agua y el saneamiento a todos y a todas. Es absolutamente, pensamos que el papel de las entidades locales es absolutamente fundamental. En inglés se dice un poco eso de think global and act local, y es rigurosamente cierto. Es decir, muchas de las problemáticas como el acceso al agua y saneamiento, la mejor manera de intervenir es a nivel local, es a partir del conocimiento de las necesidades de los ciudadanos y las ciudadanas. Pensamos que la prestación de servicios de manera mancomunada ofrece ventajas claras en vez de que los ayuntamientos los presten de manera individualizada. Obviamente, quizás la más obvia es la generación de economías de escala, en particular en pequeños municipios rurales, aglomeraciones urbanas. Es mucho más fácil prestar estos servicios, que en muchos casos incluyen costes de inversión bastante importantes, hacerlo juntos en vez de hacerlo separados. En segundo lugar, pensamos que se generan también externalidades positivas, se fortalecen no solo la mancomunidad, sino también los propios ayuntamientos a través de la puesta en común de iniciativas locales, de buenas prácticas, que sirven también para fortalecer los vínculos municipales más allá del agua del saneamiento. Y en este sentido tenemos algunas buenas experiencias donde los ayuntamientos que han empezado a colaborar a través de mancomunidades en la prestación de servicio de agua y saneamiento se ha trasladado luego a otros aspectos. Y en cuarto lugar, pues se evitan duplicidades y se mejora la coordinación, no solo entre los ayuntamientos que forman parte de las comunidades, sino también muchas veces para actuar con gobiernos estatales, provinciales, nacionales, ¿no? El desafío, desde luego, es la sostenibilidad de estas mancomunidades de cara a futuro. Como decía, es muy importante esa voluntad política que se traslade en mecanismos de financiación y de mecanismos institucionales que apoyan el trabajo de estas comunidades. Y la integración, digamos, de estos esfuerzos locales en los planes de desarrollo de los países en el marco de la consecución de la Agenda 2030. Ha sido una intervención un poco atropellada y rápida. Tenía mucho más que decir. He tratado de ser breve. En cualquier caso, quería ofrecerles algunas de las lecciones aprendidas de estos más de 10 años de implementación del Fondo de la Cooperación Española en materia de agua y saneamiento. Y les animo, pues, a participar en el debate y, de nuevo, disculpas por el retraso en la participación de este panel. Gracias. Pues mil gracias, director de la ESIS, Antón Leis. Y aunque ya estamos con el tiempo cumplido, pero a mí no me gustaría dejar este panel sin dar la palabra a los asistentes si es que hay alguna reflexión o algún comentario o alguna pregunta que quieran hacer. En otro caso, por mi parte, dos mensajes. Una, ver que justamente en la última intervención también las experiencias son súper diversas, son muy diferentes en muchísimos países, pero los mensajes terminan siendo parecidos, de el por qué, el para qué,
cuáles son las ventajas, cuáles son los logros y cuáles son los desafíos del asociacionismo territorial. Entonces, la intención de este panel era suscitar su atención sobre este tema, ver qué experiencias hay en otros países y termino como he empezado, compartir estas experiencias y estos conocimientos para ver si pueden alimentar sus propios procesos y, por supuesto, tienen los contactos de las personas, de las redes, fundamentalmente también, que es la que acoge a todos los representantes de las políticas territoriales en América Latina, etcétera, para que puedan dirigirse a ellos y podamos seguir este diálogo un poco. Antes de terminar, entonces, si no hay ninguna pregunta, no sé si hay algún mensaje también por parte de la mesa, alguno adicional. Y si no, pues entonces damos por cerrado este panel. Muchísimas gracias.